Bienvenido a Las Cosas por su Nombre. Cuéntanos, yo estaba dando una pequeña introducción. ¿Qué es lo que has encontrado en los números? No nos está yendo tan bien. Cuéntanos, por favor. Bueno, efectivamente, como habías adelantado, hace unas semanas cuando conversábamos, teníamos un ligero descenso en las cifras que no habíamos visto desde diciembre. Lamentablemente este descenso ha durado poco más de 2 semanas y ya entrando en la quincena de marzo hemos notado nuevamente un incremento en fallecidos, tanto los fallecidos confirmados por COVID como también los fallecidos por toda causa que nos brinda la plataforma del SINADEF. Entonces, lamentablemente estamos nuevamente en un escenario poco esperanzador porque hay varios indicadores que están en aumento. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los indicadores que se han levantado? ¿Qué es lo que ha sucedido con la gente? ¿Qué es lo que ha disparado? No disparado, sino qué es lo que ha hecho que vuelvan a subir estos indicadores. Habría que analizar región por región. Lamentablemente es Lima y Callao quienes durante el último mes no mostraron una consistencia al descenso. Puntualmente la positividad por algunas semanas ha estado inconsistente, al día de hoy está aumentando levemente. La ocupación de camas de hospitalización que venía en descenso varias semanas y que se estaba sosteniendo nuevamente ha dejado de descender. La ocupación de camas UCI nuevamente está aumentando y esto hace que lamentablemente los fallecidos aumenten. Al inicio de marzo eran puntualmente 3, 4 regiones las que estaban en aumento y al día de hoy ya son más de 8 las que están en aumento, y es de tener cuidado este escenario porque nuevamente estamos por encima del pico de la primera ola y acercándonos nuevamente al pico que tuvimos durante febrero de la segunda ola. Varias veces los políticos, hasta el presidente de la República, ha hablado de una tercera ola. ¿Esto es indicador de una tercera ola o todavía nosotros no hemos pasado la segunda ola? Y esto es parte de una segunda ola. Bueno, desde mi punto de vista, esto no ha dejado de ser una segunda ola. Realmente el porcentaje o la cantidad que tuvimos como descenso desde el pico de la segunda o el primer pico de la segunda ola ha sido muy leve. No llegamos ni siquiera a bajar del pico de la primera ola. Si analizamos todo el panorama desde el inicio de la pandemia, pues en sí la curva de la segunda ola ha tenido un descenso poco significativo. En otros países como Europa tampoco es que hayan descendido de la segunda ola para llegar a los niveles que tuvieron después de la primera. Ni siquiera el 50% en nuestro caso hemos descendido tanto, así que personalmente yo lo estoy considerando como parte de la segunda ola porque no ha sido tan significativo. La tasa de positividad, ¿dónde sube más? ¿En Lima Metropolitana? ¿Lima es el gran problema? Sí, sí, Lima es todavía el gran problema. Todavía los valores de positividad oscilan entre un 15 y 16%. Esto a nivel nacional nos da todavía un promedio entre 14 y 15%, que sigue siendo muy alto. Definitivamente es menor al que tuvimos en febrero, que tuvimos un 21% a nivel nacional. Este descenso por semanas no es consistente, como te decía al inicio, y va de la mano con una saturación aún del sistema de salud, tanto de camas de hospitalización como de camas UCI, ¿no? Entonces Lima actualmente es todavía el foco de esta pandemia y hay puntualmente algunas regiones donde todavía hay un incremento. Y esto se puede deber a la agresividad de las nuevas variantes, es decir, nosotros vemos que la positividad y el incremento ha sido brutalmente más rápido que en la primera ola. Nos vemos en estos aprietos mucho antes que en la primera ola. Entonces, esto se debe a que el virus se está moviendo mucho más rápido. ¿Se puede ver eso en tus datos? Sí, puntualmente el crecimiento de la segunda ola se presentó a finales del mes de enero, y si nosotros hacemos el comparativo de la velocidad que tuvo con la primera ola, esta segunda ola fue hasta un 75% más rápida. Durante todo el mes de febrero tuvimos un periodo donde la curva dejó de crecer, pero aún en valores altísimos, y fue febrero el peor mes de la pandemia. La curva, si bien tiene momentos en los que crece nuevamente y está descendiendo, como te decía, esto no es consistente, y el crecimiento que tuvimos, respondiendo a tu pregunta, sí pudo venir de la mano por las nuevas variantes que están afectando en general al mundo y están muy cerca acá en Brasil. Todavía no hemos visto un crecimiento en la positividad al mismo nivel que lo que estamos viendo en Brasil y el mismo ritmo de ocupación de camas que están sufriendo ellos.
esperamos no verlo. Al momento el crecimiento es ligero, es inconsistente, como te decía, pero el crecimiento que tuvimos en enero, sí, el viceministro en su momento, Suárez, comentaba de que era producido por las nuevas variantes. Febrero ha sido el peor mes de la pandemia, entonces febrero hemos visto una ligera baja, pero de nuevo estamos subiendo. Estamos en un mes donde tenemos que tener cuidado, los indicadores están en rojo. Sí, recordemos que durante febrero fallecían más de 200 personas confirmadas por COVID. Durante enero tuvimos un descenso que llegó hasta 160, 165 fallecidos confirmados, que sigue siendo muy alto, y al día de hoy hemos vuelto a aumentar y estamos sobre los 170 muertes confirmadas por COVID. Si nosotros hablamos sobre el exceso total de muertes o muertes por toda causa, durante el mes de febrero morían más de 1.100 personas al día, cuando normalmente este número en un periodo prepandemia es de 300 muertes por día. Al día de hoy seguimos por encima de 1.000. Son 1.010, 1.018 muertes al día las que tenemos, que es un valor increíblemente alto, superior a la primera ola, por lo cual febrero, si bien ha sido el peor mes, nosotros no estamos en un escenario mejor que en la primera ola. Pero, ¿qué medidas crees tú que se deben tomar para, desde los indicadores, ¿no? Es decir, yo sé que con la transparencia, los indicadores, que son los que más o menos mueven a los expertos en salud, ¿qué crees que se deben meter más indicadores en la cabeza de los que toman las decisiones para parar esto? Yo te ruego que me esperes un ratito porque me tengo que ir a una pausa comercial para que me respondas esas preguntas. ¿Qué indicadores faltan que ellos tomen en cuenta para frenar esto y tratar de tomar decisiones coherentes y que nos lleven a buen puerto? Rodrigo, espérame un ratito, por favor, que regresamos de una pausa comercial rápidamente. Regresamos con Las Cosas por su Nombre en Exitosa Perú. Aprovecha esta preventa y comienza a pagar algo propio. Adquiere un terreno de vivienda de 97 metros cuadrados sin inicial, pagando tan solo 900 soles mensuales por 36 meses. Ubicado en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. Y este mensaje te lo dice Exitosa. Usa tu mascarilla, toma tu precaución, mantén siempre la distancia, 2 metros es lo mejor. Usa tu mascarilla, lleva tu gel de alcohol, olvídate de la rumba, cuídate por favor. Este mensaje es para todos los peruanos, porque queremos mantenernos con salud. Nuestra familia sí así nos necesita. El protagonista en la batalla eres tú. No seas indolente al sufrimiento. No esperes que el próximo seas tú. Solo si nos unimos y tomamos conciencia, saldremos adelante por mi Perú. ¡Vamos ahí! ¡Charlie Andrés! La Caribeña premia tu sintonía. Salerosa, caribeña. Por eso en las encuestas escribe bien tu respuesta. La Caribeña sí suena.
Continuamos con Las Cosas por su nombre en Exitosa Perú. Muy bien, seguimos conversando con Rodrigo Parra, él es ingeniero y analista de datos. Muy bien, Rodrigo, me había quedado con una pregunta contigo. ¿Qué indicador crees, qué indicadores crees que deberían incluir o darle más espacio los políticos, los que toman en cuenta, los políticos, los que están en el tema de salud para salir de esta pandemia? Porque claramente hay cosas que no están tomando en cuenta. ¿Qué tal, Karina? Sí, respondiendo a tu pregunta, creo que los indicadores principales para nosotros es el exceso de defunciones, que nos permite saber al día de hoy dónde están falleciendo más personas en exceso, sea directa o indirectamente por COVID. Y segundo, también la ocupación o la saturación de camas de UCI, ¿no? Estos indicadores en los últimos meses han sido de gran ayuda para el ministerio, entiendo yo, que porque se basaban en estos indicadores para poder definir qué provincias entraban a una clasificación de riesgo extremo muy alta. Entonces, estas medidas que se tomaron de cuarentenas, si bien han funcionado en gran medida para la mayoría que se ha encontrado en riesgo extremo propiamente, han tenido en sí una limitada, según los números, una limitada eficiencia porque están sujetas también a la capacidad de camas UCI y a la capacidad de oxígeno que podemos ofrecer. El gran problema es que, como te mencionaba hace un momento, la segunda ola tuvo un crecimiento hasta un 75% más rápido que la primera ola en crecimiento de defunciones, y es también porque la capacidad total del sistema de camas UCI no aumentó en la misma proporción. Nuestra capacidad total durante la primera ola de camas fue de 1.800 camas en total, y al día de hoy son poco más de 2.300 camas. Esto es un crecimiento de un 30% de la capacidad total que podíamos ofrecer a pacientes por COVID. Esto sin contar también la gran demanda de oxígeno que, como sabemos todos, no pudimos abastecer puntualmente en los peores meses, en el peor mes puntualmente de febrero. Segundas olas, incluso terceras olas están pasando en todo el mundo. No muy lejos, Chile está aumentando nuevamente la cantidad de fallecidos, por más que tengan un gran avance en la vacunación, pero la gran diferencia que tenemos con muchos de los países, con la mayoría, es que nuestra cantidad de oferta de camas UCI y también nuestra cantidad del oxígeno que podemos abastecer no ha sido la que debería o correspondería para la cantidad de casos que hemos tenido a lo largo de esta segunda ola. Muy bien, ¿y cómo se arregla eso? Te estoy escuchando muy bajo, Karina, pero bueno, básicamente el tema logístico es, como se ha venido haciendo, es habilitando las camas UCI. Como se ha venido haciendo, lamentablemente, la velocidad con la que se está implementando las camas es muy lenta. Muy baja. Y esto lo podemos ver porque, exacto, es baja porque aún vemos el exceso de funciones muy alto y las camas UCI que están saturadas al 100%. Entonces, cuando empecemos a ver que la ocupación de camas UCI se estabilice, podríamos ver que la oferta y la demanda de camas también se esté estabilizando. En este momento lo que vemos es que amplían capacidad y con la misma velocidad se ocupan. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias y muy amable. Gracias. Bueno, muy bien, sabemos entonces que el exceso de defunciones, con esto tienen que trabajar, y no solamente con las cifras oficiales, y también rapidez en el oxígeno e implementación de las camas UCI. Es un reto y lo